a este curso de cirugía urgencias. Y la primera parte, como les mencionaba anteriormente, está básicamente en la presentación y el conocimiento de las fracturas de clavícula. Siempre iniciamos con algunas consideraciones anatómicas para repasar de manera muy general la anatomía de la cintura escapular. Para recordar, bueno, pues la cintura escapular está conformada por diferentes articulaciones a nivel del hombro. En particular, la fractura de la clavícula, que es una de las fracturas más frecuentes en el organismo, desde el punto de vista anatómico, es un hueso largo que presenta doble incurvación, como está ahí en las imágenes. Esta doble incurvación de la clavícula, como el hueso que une el mango del esternón por un lado, hacia la parte interna o medial, y el acromion del otro lado, pues forma dos articulaciones, la acromioclavicular, que es de mayor importancia, y la esternoclavicular, que es una articulación muy fuerte, muy difícil de lesionarse, pero no imposible. Sin embargo, la clavícula, por su propia condición anatómica, y recuerden ustedes que desde el punto de vista de la osificación, pues es el primer hueso que se osifica. Estas características anatómicas hacen que independientemente de su forma y su doble incurvación y de los músculos que ahí se insertan de adentro hacia afuera, son el esternocleidomastoideo, que ejerce su acción sobre el cuello y la cabeza, y los fascículos claviculares del deltoides. Estas consideraciones anatómicas hacen que cuando esta fractura se produce, estas fuerzas musculares traccionan sobre los fragmentos, produciendo mayor o menor desplazamiento. En la imagen de abajo, ustedes visualizan un claro trazo de fractura a nivel del tercio medio de la clavícula. Cuando la clavícula se fractura, todos estos músculos pueden causar un desplazamiento o cabalgamiento más o menos importante, junto con la propulsión o la antepulsión del hombro, el desplazamiento hacia adelante. Estas son algunas imágenes para señalarles nada más cómo se altera la anatomía en el momento que esto ocurre. ¿Dónde ocurren las fracturas de clavícula? En cualquier lugar, generalmente por caída con una contusión directa a nivel de la cara lateral o de la cara anterior del hombro, ya sea en el hogar, en la escuela, durante la práctica deportiva, accidentes viales. Y el aspecto relevante que vemos en fracturas en niños ocurre, a nivel, ocurre en los juegos infantiles. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son los sitios donde puede ocurrir, generalmente por una caída sobre el hombro, como mecanismo de lesión. Desde el punto de vista epidemiológico, en la edad pediátrica son las fracturas más frecuentes. El mecanismo puede ser de manera directa o indirecta, por caída sobre el hombro o bien por impacto directo en la cara anterior del hombro. En relación a actividades deportivas, es la fractura más frecuente en deportes de contacto personal y tienen una mayor incidencia, ya que constituyen, ven ustedes toda la pantalla, porque no alcanzo a ver yo la pantalla completa, permítanme. Tienen estas fracturas, constituyen el 80% de todas las fracturas a nivel de la cintura escapular. Ahí, como ustedes ven, las imágenes radiológicas son de una radiografía en posición anteroposterior, donde visualizamos la fractura del tercio medio de la clavícula, y en la imagen de abajo, señalada en un círculo rojo, el mismo sitio. Entonces, son las fracturas más frecuentes en la edad pediátrica y en lo general, en cualquier edad, constituyen el 80% de las fracturas de la cintura escapular. En la gran mayoría de los casos, desde el punto de vista del mecanismo de lesión, el mecanismo de lesión es de tipo indirecto. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que sufre una caída se golpea a nivel del hombro contra un plano duro y ocurre la lesión. ¿Por qué? Porque la clavícula está comprimida a lo largo de su eje entre el peso del cuerpo que cae y la superficie donde se recibe el traumatismo. La condición anatómica de la clavícula, con sus dos incurvaciones y ser un hueso subcutáneo, es lo que predispone a tener de manera más frecuente este tipo de lesión.
Estas incurvaciones se exageran, se vence la capacidad de flexión de la clavícula y se produce la fractura. El mecanismo menos frecuente para producirse una fractura de la clavícula es por golpe directo. Y desde el punto de vista del sitio de la fractura, el tercio medio de la clavícula, exactamente donde se hace la doble curva, es la zona anatómica de mayor frecuencia en cuestión de las fracturas de la clavícula, tercio medio de la clavícula. Desde el punto de vista clínico, tenemos que tener en cuenta los antecedentes, mecanismos de lesión, caída, etcétera. Y por lo general, el paciente va a observarse con la cabeza inclinada hacia el lado de la lesión. Desde el punto de vista de la palpación, hay un dolor importante en el área. Se puede observar, como se ve en la imagen de la derecha, una prominencia ósea visible. Y por supuesto, el paciente tiene el brazo o la extremidad adosada al cuerpo de manera en una posición que denominamos en la práctica clínica como posición antiálgica, que es la manera de defenderse para evitar el dolor y consecuentemente el paciente tiene una incapacidad funcional para movilizar la extremidad. Radiológicamente, ¿qué tenemos que solicitar desde el punto de vista de estudios de imagen para apoyar nuestro diagnóstico clínico? Muy fácil, cuando la fractura es muy evidente, pues tomar una radiografía simple del hombro en posición anteroposterior, como se ven en estas tres imágenes. Puede ser que los fragmentos estén angulados, puede ser que los fragmentos estén no separados o no desplazados. Y aquí hay que tener en cuenta que a mayor angulación, la posibilidad de que una fractura cerrada se convierta en expuesta es una posibilidad en virtud de que la clavícula es un hueso totalmente subcutáneo. Y cuando tenemos una angulación muy importante, como se ve en la imagen superior del lado derecho, esa prominencia o esa espícula ósea puede perforar la piel y convertir nuestra fractura cerrada en una fractura expuesta, lo cual ya cambia totalmente el pronóstico y el tratamiento de la fractura. Una vez hecho el diagnóstico clínico y radiológico, nuestra responsabilidad en el área de urgencias, cualquiera que vaya a ser el tratamiento definitivo que establezca el médico especialista, tenemos que considerar la posibilidad de colocar un vendaje en 8, que así se llama vendaje en 8 de guarismo, durante un tiempo, mientras el paciente es evaluado de manera inmediata o mediata, para sustituir este vendaje en 8 por un arnés almohadillado en el caso de los adultos. En estas imágenes se señala cómo de manera rutinaria colocamos un vendaje en 8 de guarismo, protegiendo perfectamente las axilas para evitar compresión del paquete vascular axilar. Se coloca con guata y vendaje elástico, colocando al paciente en esa posición que ahí se señala. Al paciente se le coloca con las manos a la cintura, tratando de tirar un poquito los hombros hacia atrás, e iniciamos nuestro vendaje elástico a manera de inmovilización temporal. Únicamente lo utilizamos el vendaje en 8 como manejo definitivo cuando, por cuestión de ubicación, de distancia o de posibilidades del paciente para adquirir un arnés ya fabricado, como se ve en la imagen de la derecha, para tratamiento definitivo, podemos mantener la fractura de clavícula con un vendaje en 8, con cambios subsecuentes a nivel de la consulta externa. Lo ideal es inmovilizar de manera temporal el vendaje en 8, en tanto el paciente adquiere un aparato ortopédico o ortesis que se llama arnés almohadillado para fractura de clavícula, y el tiempo promedio con el que se mantiene la inmovilización, cualquiera que decidamos utilizar o que se pueda utilizar con un paciente de manera individual, es por lo menos de 4 semanas para los niños y hasta 6 u 8 semanas en el adulto. Y en cuestión de retorno a la actividad del paciente, el promedio es de 8 a 10 semanas una vez que se logra la formación de callo óseo o consolidación. La imagen de abajo les muestra el arnés ya fabricado que se adquiere en cualquier casa que venda aparatos ortopédicos, y con eso sustituimos el vendaje en 8 temporal. Vendaje en 8 única y exclusivamente lo utilizamos para inmovilizar fracturas de clavícula de manera temporal o permanente, cualquiera que sea la decisión, para sustituirlo por un vendaje que cubre la misma función con el objeto de mantener
la fractura de la clavícula en su sitio y favorecer la formación de callo óseo y consolidación. El tratamiento quirúrgico, como está ahí muy bien señalado, en este tipo de fracturas es excepcional. Las fracturas de la clavícula, por lo general, tienen muy buen pronóstico cuando son fracturas cerradas, no desplazadas, cuando son fracturas no multifragmentadas. Es de manera excepcional la utilización de un procedimiento quirúrgico abierto. Tiene que ser en circunstancias muy especiales y muy raras desde el punto de vista del tratamiento. ¿Cuándo utilizamos el tratamiento quirúrgico? En primer lugar, cuando una fractura ya es expuesta. Una fractura expuesta de la clavícula tendrá que ser sometida a tratamiento quirúrgico por el médico especialista. Otra de las condiciones que se consideran para el manejo quirúrgico de las fracturas de la clavícula es en el caso de que sea una fractura multifragmentada, cuando por la propia naturaleza de la fractura exista un compromiso de los vasos subclavios, ya sea por compresión o ruptura, que son casos muy graves, cuando por su ubicación y trazo la fractura está comprimiendo los troncos nerviosos del plexo braquial. Recuerden que las raíces del plexo braquial, desde el punto de vista descriptivo, pueden ser supra o infraclaviculares, y si existe la posibilidad de que esta fractura esté produciendo compresión de estos troncos, eso convierte a la fractura de tratamiento conservador a tratamiento quirúrgico. O bien cuando hay una lesión combinada grave desde el punto de vista funcional, en donde además de la fractura de la clavícula en el extremo distal, hay una lesión de los ligamentos que estabilizan la articulación acromioclavicular, como son los ligamentos coracoclaviculares, el trapezoide y el conoide, y donde hay un marcado ascenso del extremo distal de la clavícula fracturada. Y por último, las fracturas en hueso patológico. ¿Cuál es el hueso patológico? Aquel que es asiento de un tumor o de un tumor metastásico, de alguna condición de patología ósea previa. No es tanto para resolver el problema de la fractura, sino en muchas ocasiones la primera manifestación de un tumor óseo es una fractura sobre un terreno previamente dañado, y tenemos que realizar un procedimiento quirúrgico para obtener una muestra o una biopsia de ese hueso fracturado con un daño óseo previo, por lo general la presencia de algún tumor benigno o maligno, cualquiera que sea su naturaleza. Estas son las condiciones que requerimos para decidir que la fractura de la clavícula sea sometida a tratamiento quirúrgico. En la primera imagen superior en el centro es nada más para que ustedes conozcan los tipos de placas y tornillos que se colocan a ese nivel. En la imagen del lado derecho visualizan en una imagen en vivo cómo se visualiza la fractura de la clavícula. Para poder intervenir hay que tener mucho cuidado en no lesionar ninguno de los vasos subclavios, arteria o vena, y procurar tener mucho cuidado con estos tejidos, y al mismo tiempo resolver la fractura con material de osteosíntesis, que por lo general cuando se decide el tratamiento quirúrgico es mediante una placa con tornillos diseñada específicamente para la clavícula, que cubre las funciones y el aspecto anatómico de doble curva de la clavícula. Desde el punto de vista del pronóstico, como les mencioné anteriormente, el pronóstico por lo general en la gran mayoría de las fracturas de la clavícula es bueno tanto para la consolidación como para la recuperación funcional. Sin embargo, existen algunas condiciones que pueden generar una fractura expuesta, como lo es que uno de los fragmentos esté amenazando o presionando ahí la piel distendida, con la posibilidad de poder perforarla y generar una fractura expuesta. El fragmento distal o un tercer fragmento que puede estar desprendido en un plano desplazado hacia la parte posterior, pues es una de las condiciones que pueden condicionar la posibilidad de una lesión a nivel de los vasos subclavios o de los troncos del plexo braquial, e inclusive recordar el vértice o la cúpula pleural, que cuando el fragmento se desplaza hacia abajo puede producir una perforación de la pleura a nivel del vértice o cúpula y ocasionar un daño pleuropulmonar catalogado como enfisema subcutáneo.
Debemos evitar una inmovilización prolongada, sobre todo en pacientes mayores por encima de los 45 años, para procurar la movilización temprana y evitar el riesgo de rigidez articular después de una inmovilización prolongada, igual que una falta de inmovilización o una inmovilización adecuada nos lleva a la no consolidación en una fractura de la clavícula. Hasta aquí con las consideraciones generales en relación a las generalidades de la fractura de la clavícula. ¿Qué es la fractura de la clavícula? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es el sitio más frecuente de lesión? ¿Podría apagar su micrófono alguien, por favor, que está sonando? Si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, este es el momento de levantar la mano. ¿Alguna pregunta hasta acá? Landy, ¿tú levantaste la mano o no? No, doctora, no fui yo. ¿No? Muy bien. Entonces, todo quedó claro con las fracturas de la clavícula. Si no hay ninguna pregunta, pues voy a cerrar esta presentación para iniciar con la segunda parte de las fracturas de la cintura escapular, que corresponde a la fractura de la escápula, que ya está el archivo dentro de los materiales de clase. Entonces, nada más repasar la anatomía de la clavícula, cuáles son los factores que intervienen en el desplazamiento, la tracción de los músculos, que la fractura más frecuente de todo el organismo es la de la clavícula, que se presenta tanto en adultos como en la edad pediátrica. El sitio más frecuente desde el punto de vista anatómico es el tercio medio, que es en más del 80%, si no es que el mínimo el 80%, de las fracturas de todo el organismo ocurren a nivel de la clavícula. El mecanismo de lesión es el indirecto, por caída sobre el hombro, que puede ocurrir en cualquier sitio a través de una caída, actividades deportivas, etcétera, y que la gran mayoría de las fracturas de la clavícula consolidan mediante tratamiento conservador. ¿Cuál es nuestro método inicial de inmovilización? La colocación de un vendaje en 8, perfectamente almohadillado en las axilas, puede ser con guata, puede ser con algodón, y de manera temporal la inmovilizamos para poder referir a nuestro paciente a quien corresponda para indicar un arnés ortopédico para inmovilizarlo que le permita al paciente cierta independencia en cuestión de vestirse, que se lo puede retirar para asearse y bañarse, porque es muy importante evitar la humedad a nivel de los pliegues de la región de la axila para no tener complicaciones en relación a infecciones por hongos en la piel por la humedad. Entonces, es muy importante que el paciente mantenga seca su axila porque el paciente va a estar inmovilizado por lo menos durante un mes. Por esto es que el vendaje en 8 de preferencia se ha utilizado únicamente como un método temporal de inmovilización, y el arnés definitivo, tanto para adultos como para niños, nos permite cierta libertad de aseo, de independencia del paciente, y el paciente puede movilizar sus extremidades perfectamente inmovilizado. El tiempo de consolidación de una fractura de clavícula, siempre y cuando sea un tratamiento conservador, es por lo menos de 4, 6 hasta 8 semanas, y después de esto el paciente comienza su rehabilitación mediante movilización progresiva de la extremidad a nivel del hombro. Las fracturas de clavícula también pueden requerir tratamiento quirúrgico en condiciones muy particulares, y el tratamiento quirúrgico al día de hoy es excepcional. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, como les señalé anteriormente, son indicaciones muy específicas. En primer lugar, tenemos la fractura expuesta. La fractura expuesta de la clavícula, cualquiera que haya sido el mecanismo de lesión, es una indicación absoluta de un procedimiento quirúrgico. Las complicaciones neurovasculares, aún siendo cerrada, pero con datos de compresión de los vasos subclavios, de lesión de la cúpula pleural o de los troncos del plexo braquial, son indicaciones absolutas de cirugía. Y lo menos frecuente, porque no es un asiento de tumores óseos frecuentes, es la presencia de una fractura en un terreno previamente dañado, por lo general por un tumor metastásico o un tumor primario óseo a nivel de la clavícula. Y finalmente, desde el punto de vista del pronóstico, tienen muy buen pronóstico. La fractura de la clavícula consolida
La consolidación es mucho más rápida y más evidente en los niños por la propia condición ósea de los niños, pero por lo general tienen una recuperación funcional completa. Hay que tener en cuenta el desplazamiento de los fragmentos para evitar cualquier lesión a nivel del plexo braquial, de la cúpula radial, de los vasos subclavios y evitar inmovilizaciones prolongadas para disminuir la posibilidad de rigidez articular, y una inmovilización adecuada tiene que ser una vigilancia cercana, por lo menos cada 2, 3 semanas del paciente, que nos pueda garantizar que se forme un buen callo óseo y evitar una pseudoartrosis o no consolidación de este tipo de fracturas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, doctora. ¿No? Muy bien. Entonces, jóvenes, les voy a pedir de favor, voy a subir la siguiente presentación. Bien, vamos a ver en esta segunda parte, vamos a referirnos a las fracturas de la escápula, que son fracturas muchísimo menos frecuentes que la primera que acabamos de ver. El objetivo de que ustedes las conozcan es porque van ustedes a llegar a las áreas de urgencias de los hospitales y hay que poder identificarlas, sobre todo cuando se trata de pacientes que tienen una gran contusión torácica, una contusión. ¿Quién está tomando el control? No. Perdón, aquí está. Entonces, la escápula, desde el punto de vista anatómico, es un hueso plano, irregular. El hueso que forma el eje de la cintura escapular es la escápula. Es un hueso plano, de forma triangular, que tiene un borde medial o espinal, un borde lateral, donde observamos la cavidad glenoidea, la cabeza humeral, y si la vemos desde el punto de vista posterior, como en esta imagen, identificamos la espina del omóplato con sus fosas supra e infraespinosa, y aquí lo importante es señalar las articulaciones que a partir de esta cintura escapular se forman. En primer lugar, tenemos la glenohumeral, que posterior a esta presentación vamos a ver la luxación glenohumeral, que es la más frecuente. La articulación acromioclavicular, que junto con la glenohumeral son de las articulaciones que más frecuentemente se lesionan. Primero la glenohumeral y luego la acromioclavicular. La esternoclavicular, que la visualizamos por delante, pues es una articulación tan fuerte y tan importante que es poco probable que se lesione, necesitando un traumatismo de alta energía para que ocurra una lesión. Y una articulación mencionada desde el punto de vista anatómico, porque hay dos superficies sobre las cuales se desliza una sobre la otra, que en este caso es la escápula, considerada como una articulación plana, es la escapulotorácica, donde a través de los movimientos de la cintura escapular, la escápula o omóplato sigue un movimiento de deslizamiento para los movimientos del hombro y está considerada como una articulación de la cintura escapular. Como ven, a diferencia de la clavícula, la escápula para fracturarse tiene una frecuencia afortunadamente muy baja, llegando hasta el 1% del total de todas las fracturas. En la imagen que ustedes observan, esa imagen corresponde a una tomografía tridimensional donde observamos múltiples fragmentos, observamos la articulación acromioclavicular, la glenohumeral, pero hay una destrucción o una fragmentación traumática con fracturas de todo lo que es el segmento del cuerpo de la escápula. Esta sería una imagen que corresponde a tomografía tridimensional, que ese es el aspecto en el que es la forma en que la veríamos si tuviéramos ese estudio. El mecanismo de lesión. Como mencionaba anteriormente, para que esto ocurra se requiere de una lesión de alta energía. Por lo general, son pacientes que sufren accidentes o lesiones de alta energía, ya sea por colisiones, accidentes viales, caídas de altura, con un trauma violento sobre la porción lateral del hombro. Aquí no hay caída simple, se requiere de un mecanismo de alta energía para que ocurra esto, que casi siempre está asociada
a toda esta serie de factores de riesgo asociados cuando tenemos una fractura de la escápula, que es a lo que está asociado. Pacientes que tienen trauma torácico con una gran contusión torácica, lesiones costales pleuropulmonares, está asociada en un 37%. Pacientes con traumatismos cráneoencefálicos, tenemos que recordar que puede presentar hasta en un 34% una lesión asociada de la escápula. En las fracturas de la clavícula en un porcentaje menor, en un 25%, y lesiones de la columna cervical en un 12%, lesiones del plexo braquial en un 3%. Entonces, como ven, reviste gran importancia cuando tenemos a un paciente politraumatizado con un diagnóstico fundamental de contusión pleuropulmonar, fracturas costales múltiples. Tenemos que buscar de manera intencionada la presencia de una fractura de escápula como riesgo asociado, o bien cuando tenemos pacientes con un trauma cráneoencefálico, hasta en un 34%. Desde el punto de vista de dónde pueden ocurrir, en qué sitio a nivel de la escápula puede ocurrir, puede ocasionarse, como se ve en cada una de las partes, está señalada con una letra en la imagen. La A corresponde al cuerpo, la B, que son lesiones graves por la repercusión desde el punto de vista anatómico articular en la cavidad glenoidea, con la consecuente lesión de esta articulación, en el cuello quirúrgico, que es la letra C, en la base de la glenoides, que corresponde a la letra D, en la base, a nivel de la extremidad de la espina del omóplato, conocida como acromion, que corresponde a la letra E, a nivel de la espina, en la letra F, y a nivel de la G, en la apófisis coracoides. Recuerden que cada una de las prominencias salientes y marcas óseas que tenemos en cada hueso corresponden a sitios de inserción de ligamentos, músculos, tendones, y en este caso el acromion y la apófisis coracoides son componentes muy importantes en la articulación acromioclavicular por la inserción de los ligamentos coracoclaviculares, trapezoide y conoide, y los acromioclaviculares que unen el acromion con la clavícula. No por ser de menor importancia, las fracturas del cuerpo, pues si no están abiertas ni desplazadas, tienen buen pronóstico, la de la espina también, y las que tienen repercusión desde el punto de vista funcional relacionadas con la articulación son las que ocurren a nivel de la cavidad glenoidea, ya sea en su base, en el cuello quirúrgico, etcétera. Los tipos de fractura, pues las fracturas del cuerpo son fracturas muy estables, como yo les mencionaba. ¿Por qué? Porque son fracturas que realmente no van a producir realmente ninguna repercusión funcional. Sin embargo, las fracturas de la cavidad glenoidea sin trazo intraarticular pueden ocurrir de dos formas, como se señala en esta imagen, de manera de fuerzas directas y otras indirectas, ya sea por choque o la misma cabeza que comprime y fractura la cavidad glenoidea, pero son mucho menos frecuentes que las del cuerpo. Estas imágenes corresponden, las de arriba, a una tomografía axial computarizada, donde visualizamos francamente del lado derecho, en una imagen coronal, el trazo a nivel de la cavidad glenoidea, donde está la cabeza humeral, y en la imagen izquierda sería una proyección axial, donde observamos la apertura de esta cavidad. La imagen de abajo corresponde a una fractura a nivel de lo que es, tenemos la cabeza humeral, la espina del omóplato, la articulación acromio-clavicular, y tenemos una lesión a nivel de la apófisis coracoides en una tomografía tridimensional. Cuando se produce un estallamiento cuando se cae sobre el hombro, sobre el codo, o por ejemplo, en el caso de una luxación sumamente traumática del hombro, pues se puede arrancar un pedazo de la ceja del reborde de la glenoides. En este caso se dice que son fracturas por avulsión, como cuando se arranca el tríceps, que a nivel de la región posterior que produce una ruptura de la ceja inferior de la cavidad glenoidea. Con relación al acromion, vamos aquí es repasar un poquito de anatomía. Bueno, el acromion es otra parte de la escápula que también se puede fracturar. Puede ser el borde del mismo. Aquí es una imagen normal de la apófisis
la saliente de la espina, que es el acromion, y puede presentarse impotencia funcional y dolor intenso. También la apófisis coracoides, en la parte por encima del músculo subescapular, ahí tenemos la apófisis coracoides, es una zona en donde también se puede fracturar la escápula y hay una contracción violenta de los músculos que ahí se insertan. Y acuérdense ustedes de aquella fosa conocida como fosa de Morenheim, que es un lugar en donde si nosotros palpamos en la cara anterior por encima de la clavícula, esta fosita donde producimos al hacer presión, entonces podemos desde el punto de vista clínico decir que probablemente haya una apófisis coracoides fracturada ante la presencia de dolor al hacer la palpación profunda sobre esta fosa a nivel supraclavicular. El diagnóstico clínico va a depender de los antecedentes, tipo de trauma, sitio del trauma, mecanismo de lesión, y va a haber un dolor importante a nivel de la escápula con un hematoma o equimosis a nivel del sitio de la lesión y, por supuesto, impotencia funcional. También va a presentar el paciente, obviamente, por la movilidad del escápulo torácica durante el proceso, sobre todo de la inspiración, dolor torácico durante la inspiración ante un antecedente traumático por caída con contusión del tórax anterior o posterior, sobre todo las caídas de espaldas con una contusión directa sobre el dorso y dolor a la inspiración. Tenemos la obligación de descartar fracturas a nivel de la escápula. Y cuando está lesionada la acromioclavicular, podemos observar este signo conocido como signo de la pseudocharretera, porque está ligeramente levantado el acromion o la punta del hombro. Desde el punto de vista radiológico, vamos a necesitar más de una proyección. La primera proyección que tenemos obligación de solicitar es una proyección en anteroposterior. Ahí con los números les señalo cada una en esta imagen radiológica. Correspondería a una imagen radiológica normal, donde identificamos siguiendo los números, ¿verdad? Entonces, el 3 corresponde al borde axilar de la escápula, el 5 corresponde a la cavidad glenoidea, el 4 corresponde a la apófisis coracoides, el 1 sería la espina del omóplato, el número 6 la clavícula y el número 2 a partir del segundo, tercer, arcos costales que visualizamos hacia el lado derecho. Tenemos la obligación de pedir también proyecciones axilar y lateral para visualizar de manera completa la escápula y, por supuesto, una radiografía para visualizar los campos pulmonares, que es una tele de tórax. El tórax, desde el punto de vista radiológico, sí, perdón, ¿quién levantó su mano? Yo, Paula. Sí, dígame. Una pregunta, la proyección escapular en Y es lo mismo que la lateral. Sí, pero para fines prácticos se piden en estas proyecciones, axilar y lateral. Ok, ¿sí? Ok. Gracias. A ver, Kelly. Perdón, hay una llamada. Kelly, ¿tú estás llamando? Les mencionaba, en cuestión del tórax, hay dos proyecciones. Una es la tele de tórax, que nos sirve para visualizar desde el punto de vista anatómico. Vemos campos pulmonares y silueta cardíaca. Para determinar lesiones pleuropulmonares tenemos que pedir tele de tórax. La tele de tórax es muy diferente al tórax óseo, porque la técnica de la proyección es totalmente diferente. Cuando yo solicito una tele de tórax más radiografías simples para detectar lesiones del escápulo, de la cintura escapular, son como un complemento si sospecho de lesiones pleuropulmonares. Por eso es importante la tele de tórax cuando tengo un traumatismo con un traumatismo importante en el tórax que me puede condicionar una fractura de la escápula. Tengo que pedir una tele de tórax para visualizar los campos pulmonares. Las proyecciones axilar y lateral son para poder visualizar casi por completo la escápula. Y cuando tenemos muchos fragmentos o cuando hay una multifragmentación, los estudios especializados pueden ser una tomografía axial computarizada o una tomografía tridimensional, como les señalé en las imágenes anteriores. Estas imágenes, estos estudios de imagen que están señalados aquí,
son los mínimos indispensables para el médico de primer contacto cuando examina o cuando recibe a un paciente producto de un trauma de alta energía en donde sospechamos contusión torácica acompañado de una o más lesiones en relación a la escápula. La tele de tórax, les repito, nos sirve para ver campos pulmonares y silueta cardíaca. Y cuando yo quiero visualizar toda la caja ósea para determinar una, dos o más fracturas costales, la proyección se llama tórax óseo. ¿Sí quedó aclarado? Muy bien, seguimos. Sí, esta sería una proyección lateral donde visualizamos todo el borde de la escápula. ¿Sí? Esto cambia. Voy a regresar un momentito a la diapositiva. Si ustedes ven, esta es una radiografía anteroposterior, pero si yo quiero visualizar todo el borde lateral de la escápula, tendría que ser una proyección lateral donde visualizamos todo el trayecto del borde lateral. Y aquí, como ustedes pueden ver en esta radiografía, entonces ahí sí es un ejemplo de todo lo que podemos ver cuando hay una situación grave, como en este caso, hay una fractura en el borde lateral de la escápula, siguiendo de arriba hacia abajo, vemos todo el borde lateral, vemos la cavidad glenoidea y visualizamos múltiples fracturas costales muy visibles, fáciles de identificar. Y aquí recordar que las fracturas costales, ¿cuál es el sitio anatómico donde más frecuentemente ocurren? Aunque no lo vemos aquí como tal, como clase, las fracturas costales, cuando se hace la curva del arco de cada costilla, la parte lateral que palpamos, pues ahí están las costillas rotas. ¿Y cómo seguimos? Bueno, si ustedes siguen de la parte medial hacia la escápula, seguimos el contorno de las costillas y entonces podemos decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 costillas rotas allá. Y vamos visualizando exactamente en el sitio donde la costilla gira hacia adelante para insertarse en su cartílago, es el sitio donde ocurre esto. Esto es una lesión grave con una lesión pulmonar, fracturas costales múltiples y fractura del borde lateral del cuerpo de la escápula. Sí notan ustedes perfectamente la diferencia entre lo que visualizamos anteriormente y esta es una imagen muy característica de una lesión grave de fractura de la escápula con varias costillas fracturadas y condicionadas por un trauma de alta energía y probablemente con lesión pleuropulmonar. Si hablamos del tratamiento, cuando tenemos fracturas no complicadas, la mayoría de estas fracturas pues no son quirúrgicas, únicamente con un cabestrillo o un vendaje. Este tipo de vendaje o de palma prácticamente ya no lo utilizamos, pero sí esta imagen pues prácticamente corresponde a la posición y aquí este es un aparato de rehabilitación en donde se coloca hielo o calor para rehabilitar el hombro. Pero el objetivo de presentarles esta imagen es señalarles de qué manera se coloca un cabestrillo con el codo a 90 grados, el antebrazo en neutro, pero la mano tiene que estar a la altura, si es la mano derecha, a la altura de la punta del corazón para mantener en posición esto. Esa es la forma de colocar un cabestrillo. Esta inmovilización, si es una fractura simple, se mantiene por un espacio de 2, máximo 3 semanas y después empezamos con ejercicios para evitar lo que se conoce como periartritis escapulohumeral, sobre todo en pacientes mayores de 40 años. Existe la posibilidad de tratamiento quirúrgico cuando son lesiones complejas, como en esta imagen vemos, es una fractura a nivel de la espina del omóplato con lesión de todo el borde lateral y entonces hay que hacer una reconstrucción con la aplicación de placas y tornillos, sobre todo fractura del acromion en varios fragmentos, de la coracoides con lesiones de los ligamentos, o bien en el caso de las fracturas del reborde glenoideo por la posibilidad de desarrollar lesiones. Estas son algunas imágenes para que ustedes se comiencen a familiarizar con imágenes radiológicas que pueden corresponder a diferentes tipos de lesión, pero más que nada para que ustedes conozcan cómo se ve una imagen radiológica de una tomografía tridimensional que únicamente la solicitamos cuando tenemos lesiones
muy graves o muy complejas como las que aquí observamos. Vemos en la primera una imagen donde hay una sección completa del cuerpo de la escápula, en una imagen anterior y en una imagen posterior donde ven cómo todo el cuerpo está completamente separado. La siguiente imagen señala más de 2 fragmentos en el cuerpo de la escápula y en la última imagen una multifragmentación vista en la región posterior. Afortunadamente son lesiones que no se presentan muy frecuentemente. Esas lesiones por lo general van acompañadas de los factores de riesgo asociados que vimos anteriormente. Son fracturas producidas por un trauma de alta energía en pacientes jóvenes o en el adulto de mediana edad, secundario a un trauma de alta energía que puede ser un accidente deportivo, un accidente vial, un choque o en pacientes politraumatizados. Entonces tenemos que buscar cuando esto ocurre, pues de manera intencionada, sobre todo con antecedentes de contusión torácica grave, o el paciente llega con insuficiencia respiratoria por neumotórax, hay que buscar de manera intencionada fracturas costales y, por supuesto, una fractura añadida de la escápula que en un momento dado haya ocurrido y se nos pase desapercibido. En las áreas de urgencias, obligadamente lo primero que tenemos que solicitar son radiografías simples en las diferentes proyecciones que visualizamos e incluir de inicio, antes de cualquier otra cosa, una tele de tórax para descartar lesión pleuropulmonar. El tratamiento quirúrgico dependerá de la decisión del cirujano a cargo, hacer la reconstrucción o mantenerla si es un trazo simple, solamente con un cabestrillo, y después la rehabilitación, pero dependerá de las lesiones asociadas que presente este paciente. El tratamiento quirúrgico se deja para las fracturas multifragmentadas, donde hay una compresión importante, un compromiso importante de lesiones pleuropulmonares y muchas veces el tratamiento quirúrgico es secundario y hay que tratar primero la contusión pulmonar e inclusive la colocación de un sello de agua cuando tenemos compromiso pleuropulmonar manifestado por hemo o neumotórax. Hasta aquí con estas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor? Sí, doctora, tengo una duda. A ver, Javier. Cuando se combina, por ejemplo, en un accidente automovilístico y se combina una fractura de clavícula y a la vez sospechamos de una fractura de la escápula, ¿cómo manejamos o cómo hacemos el vendaje para ambas? Un cabestrillo. En ese momento, la fractura de clavícula y la fractura de la escápula, si no es grave, y para que ocurra al mismo tiempo escápula con clavícula, se requiere de un accidente muy violento y de un trauma de alta energía, que probablemente ponga en riesgo la vida del paciente las lesiones asociadas como son la contusión pulmonar o un trauma cráneoencefálico. Entonces, la primera forma de inmovilizar a ese paciente, le coloco un cabestrillo porque hay que darle tratamiento previo a las lesiones que ponen en riesgo su vida. Estas no ponen en riesgo su vida, pero la lesión pleuropulmonar y el trauma cráneoencefálico sí ponen en peligro su vida. Si es una fractura simple en donde el paciente se cayó, no tiene compromiso pleuropulmonar, llega a consultar con nosotros, determinamos que tiene una fractura lineal a nivel del cuerpo, en cualquier sitio, no desplazada, que no tiene dificultad respiratoria, que no tiene ningún trauma añadido, que no ponen en riesgo su vida cualquiera de las lesiones asociadas que describimos, al paciente le ponen un cabestrillo y con eso se soluciona y darle la seguridad de que su lesión va a curar. ¿De acuerdo? Pero cuando tenemos un paciente con fractura de clavícula, fractura de la escápula, por lo general está asociado a un trauma de alta energía y además de esto puede tener fracturas costales con compromiso pleuropulmonar o trauma craneoencefálico y lo primero que hay que atender es las lesiones que pongan en peligro su vida y estas de manera secundaria, inicialmente ¿con qué lo inmovilizamos? Con un cabestrillo. Solo tengo fractura de clavícula simple, sin ninguna otra lesión añadida por una caída simple.
le colocó un vendaje en 8. Ok, doctora, ¿Puedo gracias. responder a tu pregunta? Sí. Sí, ¿Otra doctora, pregunta? gracias. A ver, Fausto. Sí, les escucho. Bueno, soy Javier, creo que el que habló fue Ah, Fausto, ¿qué pero pasa? aprovechando, cuando hay una fractura de escápula, ¿podría pasar que los fragmentos fracturados sufran acabalgamiento y se vuelva una fractura expuesta, por así decirlo? La escápula no. La escápula está muy bien protegida por los músculos del dorso. No, la fractura, a no ser que sea una lesión por arma cortante, que le den un machetazo en la espalda al paciente. Pero por lo general, yo a lo largo de mi vida de especialista nunca vi ni en mi formación en un hospital de trauma, ni en el hospital orando donde trabajé mucho tiempo, fracturas expuestas de la escápula. Fracturas de la escápula complicadas desde el punto de vista, lesiones pleuropulmonares con fractura de la escápula, eso sí, en terapia intensiva a cada rato. Eso sí llegaban, con contusión pulmonar importante, con hemoneumotórax, y lo primero era resolver este asunto porque eso sí pone en peligro la vida del paciente y el tratamiento de la fractura de la escápula, cualquiera que sea quirúrgico o conservador, se quedaba en segundo término. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Frida, Irene. Doctora, ¿Sí? ¿Quién habla? Iván, perdón. Cuando hay fractura de el omóplato, ¿puede haber algún tipo de deformidad que podamos observar en la espalda? No. ¿O no se nota? No la hay. Por eso le señalé muy bien. No. Porque recuerden la posición anatómica de la escápula, cómo está protegida. Para poder pensar en una fractura de la escápula, tengo que conocer el mecanismo de lesión, cómo se lesionó, dónde se cayó, etcétera. Pero si el paciente no tiene una lesión grave desde el punto de vista de su mecanismo de lesión, o sea, no es un trauma de alta energía, un paciente que se cayó de espaldas de una escalera y tiene dolor y sobre todo tiene dolor a la inspiración, eso me tiene que hacer pensar en una lesión a nivel del cuerpo de la escápula por el movimiento que realiza la articulación escapulotorácica en los movimientos de inspiración sobre todo. Y entonces mi obligación es determinar o descartar una lesión a nivel de la escápula. Ya veo, gracias. Sí. ¿Alguien más? Frida. Doctora, una pregunta. ¿El ¿Sí? signo de pseudocharretera solamente es característico de la luxación acromioclavicular? Sí, pero sí, cuando está lesionada la acromioclavicular es de esto, porque hay un signo de la charretera. Por eso se llama pseudocharretera. Pero eso yo se los voy a especificar en las lesiones de la acromioclavicular. No te preocupes. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctora. A ver, Irene, te escucho. ¿Cuál era no entendí la diferencia entre tele de tórax y tórax óseo? A ver. Cuando yo quiero investigar o cuando yo tengo alguna situación de un paciente, voy a ponerlo como escenario, al margen de esta o fracturas costales. Si yo tengo desde el punto de vista de un paciente que sufrió una caída con una contusión directa en la región lateral o posterior del tórax, ya sea lateral o posterior, y tiene dificultad o dolor para respirar, lo primero que tengo que descartar son fracturas costales o fractura de la escápula, si esto me orienta. ¿Qué estudio radiológico solicitamos cuando sospechamos de fracturas de uno o más arcos costales o, en el caso del escápulo, en pacientes no graves? El estudio radiológico se llama tórax óseo. ¿Por qué? Porque la técnica para tomarlo es para visualizar mejor las estructuras óseas y de manera secundaria los campos pulmonares, el mediastino, la silueta cardíaca y la trama bronquial. ¿De acuerdo? Si yo quiero, si yo estoy a nivel de la consulta, no tengo ningún antecedente de trauma, mi paciente únicamente tiene
dolor para respirar o estoy sospechando que hay un proceso bronquial o una neumonía en evolución o quiero descartar patología pleuropulmonar o cardíaca, porque voy a visualizar la silueta cardíaca, el paciente puede tener insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, etcétera. Mi estudio radiológico es una tele de tórax. La técnica es diferente. ¿Quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Sí. A ver, Sergio. Doctora, tenía la duda. ¿Cuál era la región de la escápula que se fractura con más frecuencia? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Ok. El cuerpo. Acuérdense que anatómicamente, por eso hacemos el repaso. Anatómicamente, si ustedes se acuerdan cuando vieron anatomía, la escápula, sus salientes son muy gruesas, la coracoides está fuerte. El acromion es un hueso, es una saliente fuerte, bien estructurada, la espina en su general. Pero la parte más delgadita, que estaba casi transparente cuando veíamos el escápula en los modelos que tenemos en anatomía, pues se veía así casi transparente el cuerpo, ¿se acuerdan? Son láminas de hueso cortical muy delgaditas, a diferencia de las salientes como la apófisis coracoides, la espina, el acromion y obviamente la cavidad glenoidea, que aunque es poco profunda, pero es un hueso más fuerte. Dentro de toda la anatomía de la escápula, la parte que tiene láminas más delgadas es el cuerpo. Por esto es que en la gran mayoría de las fracturas, ustedes ven, es el cuerpo, es el que está fracturado. Muy bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Creo que no. ¿No? A ver. Esta última parte de los temas que vamos a ver el día de hoy, pues es algo también muy frecuente. En algún momento dado de su práctica a nivel de los diferentes sitios de práctica clínica que probablemente puedan tener mucho más adelante, sobre todo en las áreas de urgencia, se van a encontrar con este tipo de lesión. A lo mejor algunos de ustedes en alguna época lo han visto o lo han escuchado, pero es una de las luxaciones más frecuentes del organismo en relación a la cintura escapular. Y nos referimos a la luxación glenohumeral o luxación del hombro, porque la luxación acromioclavicular es otro tipo. Cuando nosotros decimos ese paciente tiene el hombro luxado, nos referimos a esta articulación en particular, la luxación glenohumeral, que es la articulación del hombro. Si fuera la acromioclavicular, la tendríamos que nombrar como tal. Desde el punto de vista de la anatomía, ¿de qué se trata la luxación glenohumeral? Bueno, pues cuando hay una pérdida de contacto entre el continente y el contenido, entre la cabeza del húmero, como se ve ahí, y la cavidad glenoidea, bueno, pues eso se llama luxación glenohumeral. ¿Y qué sucede? Pues hay una relación y congruencia de la cavidad glenoidea de la escápula y lo hace por los puntos débiles de la escápula. A esto se le llama luxación glenohumeral o simplemente, como les mencioné, el hombro se luxó. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Esto es debido a un golpe sobre la cabeza humeral que impacta sobre la cavidad glenoidea y el reborde y se escapa por el punto débil de la cápsula, que si recordamos un poquito en la anatomía, aquel agujero de Whitbridge de la cápsula que está abajo, ese es el punto débil. La cápsula de la articulación glenohumeral que la rodea totalmente es una cápsula muy laxa, muy amplia, que permite todos los movimientos que hacemos con el hombro, pero tiene un punto débil en la parte inferior conocido como orificio o agujero de Whitbridge, y este es el punto débil donde se escapa la cabeza humeral cuando recibimos un trauma que genera una luxación acromioclavicular, glenohumeral. En algunas ocasiones, este tipo de lesión puede o no estar acompañada de fracturas a nivel de la tuberosidad mayor, más frecuente, o de la tuberosidad menor, y puede ser una luxación pura, sin ninguna fractura ni ninguna avulsión a nivel de las salientes óseas de la cabeza humeral. Desde el punto de vista anatómico, recuerden ustedes que era una articulación de gran movilidad, es una artrosis que se mueve en flexión, extensión,
aducción, abducción, antepulsión, retropulsión, y al combinar todo esto, bueno, teníamos el movimiento de circunducción, debido a que hay una gran laxitud de la cápsula y de los ligamentos que permiten esta gran movilidad articular. Sin embargo, hay una desproporción entre el tamaño de las superficies articulares. ¿Por qué? Porque anatómicamente la glenoides es una cavidad poco profunda que aumenta su profundidad con el rodete o el reborde glenoideo en comparación con la cabeza humeral, que es un poco más grande. Desde el punto de vista anatómico también, la cápsula articular, pues no solamente sirve para contener y darnos gran movilidad, como medios de unión, la cápsula articular de la articulación del hombro está reforzada por 3 ligamentos glenohumerales, ¿sí? Entonces, en esta imagen se observa la cabeza del húmero, como el labrum o rodete glenoideo aumenta un poquito la congruencia articular para mejorar la congruencia articular de esta articulación. Y la cápsula que rodea todo esto y reforzada por los 3 ligamentos, como les mencionaba antes, hay un sector de la cápsula sin refuerzo ligamentoso conocido como foramen oval o agujero de Weybridge, y esa es la parte básica por donde anatómicamente por allá se escapa la cabeza humeral cuando sufrimos un trauma con cualquiera que sea el mecanismo que nos produzca esta lesión. Es muy importante repasar y recordar que el músculo motor, el nervio motor del deltoides, el músculo deltoides es aquel, lo dice en forma de abanico o de letra delta, que rodea todo el hombro y es el que nos da la redondez al hombro. El nervio circunflejo que inerva a este músculo circunscribe estrechamente el cuello del húmero. Es muy corto y su distancia al origen del plexo es muy pequeña. Entonces, este nervio tiene una capacidad de elongación mínima y entonces puede haber una pequeña zona pequeña de sensibilidad cutánea en la cara posterior y externa. Entonces, ¿esto por qué es? Porque es importante determinar cuando recibimos un paciente con luxación glenohumeral que no tenga esta lesión del nervio circunflejo por esta condición anatómica. La cavidad glenoidea le presta su inserción al rodete de ampliación que vimos o labrum, y ese a su vez busca sujeción en la cápsula articular. Y esta unión es muy sólida y con frecuencia, debido al traumatismo o por el tipo de inserción del rodete, este rodete puede desprenderse como consecuencia de una luxación traumática, dejando una secuela de dolor a nivel del hombro. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? Desde el punto de vista de la luxación glenohumeral, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, pues tiene que haber una tracción sobre la cabeza humeral que impacta sobre la cavidad y por ahí se escapa, en el punto débil del foramen oval de Weybridge se escapa la cabeza humeral. Ya les mencioné que puede ir acompañado de fractura de la tuberosidad mayor o menor, y en la imagen combinada ven ustedes cómo al hacer el movimiento de ABD y rotación externa del hombro, como esta persona intentando hacer un levantamiento de pesas, y al colocar los hombros en ABD y rotación externa, o sea, hacia atrás, se produce una luxación. Y la imagen de abajo muestra cómo el hombro está hueco, ahí en donde está señalada la flecha del lado izquierdo, donde hay una desaparición total de la redondez del hombro de manera comparativa, porque ya se luxó el hombro. Ahí está lesionado. El mecanismo directo, o sea, por un golpe directo, es excepcionalmente raro. Cuando ocurre, ¿cuál es el trauma directo para que esto se produzca? Aunque es muy raro, por un trauma aplicado directamente en la cara posterior de la articulación, tiene que llegar alguien y golpearte por detrás, impulsa la cabeza del húmero contra la cara anterior de la cápsula, de tal modo que por la violencia y el tipo de trauma hay un desgarro y se sufre una luxación, pero es excepcionalmente raro. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente para producirse una lesión glenohumeral? El mecanismo indirecto, con el brazo en ABD y sobre todo rotación externa, como está en la imagen de abajo, donde el deportista que tiene colocado en ABD y rotación externa la extremidad, en el momento de esto recibe un trauma
y por ahí se escapa la cabeza humeral. En este momento de la ABD y rotación externa, en este momento la cabeza está en un íntimo contacto con la parte anteroinferior de la cápsula articular y, por supuesto, más cerca del punto más débil de la cápsula. Si a esto le agregan un trauma en esta posición, ese paciente probablemente se luxará la articulación glenohumeral por la posición de riesgo que adopta esto. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que sucede? La cabeza humeral apoya con violencia contra la pared anteroinferior de la cápsula, que es el sitio más débil. Se produce un desgarro y se pueden determinar, esto determina lesiones de la sinovial, del manguito capsular, los ligamentos de la articulación, el rodete y todas las estructuras que lo rodean. Los desgarros son extensos, hay hemorragia que no vemos, ¿verdad? Y no hay ni siquiera equimosis, hay sangrado. Y si nosotros no hacemos un tratamiento adecuado, todo este proceso normal cuando sufre una ruptura de ligamentos, rodete o lesión extensa de la sinovial, lleva a un proceso de cicatrización fibrosa, retracción y finalmente rigidez articular. Por esto, como vamos a ver después, la recuperación y la rehabilitación en la luxación glenohumeral son fundamentales para evitar una retracción y rigidez articular, sobre todo en gente mayor. Ahí, como está perfectamente subrayado y en las diferentes imágenes que vamos a ver ahorita, aquí tienen que hacer mucho énfasis en ir subrayando ustedes al repasar. En el 95% de los casos, hay diferentes variedades, ¿no? En la primera imagen, en el diagrama que tienen en pequeño, vemos como de manera esquemática está la imagen de la posición normal de la articulación. Si ven la segunda imagen, se menciona ahí, es una luxación anterior inmediatamente por debajo de la coracoides. Pero si la luxación está hacia atrás, hablamos de luxación posterior. Sin embargo, afortunadamente, en el 95% de los casos, la luxación glenohumeral, la variedad entre anterior y posterior, la anterior es la más frecuente. La imagen radiológica situada a un lado del esquema corresponde a una luxación anterior en la gran mayoría de los casos, como es en la mayoría de los casos. Pero dentro de estos casos de luxación anterior, con relación a la cavidad glenoidea y a la coracoides y a la clavícula, pues hay una subdivisión. Cuando yo tengo una luxación anterior, si ustedes fueran residentes de la especialidad, tendrían la obligación de saber estas tres variedades. Aquí, para ustedes como conocimiento general, bueno, tienen que aprenderse cuál es la más frecuente de las luxaciones anteriores glenohumerales. La primera es la subglenoidea, que es muy rara y con frecuencia se transforma en esta pre- o subcoracoidea por la contractura muscular. La luxación anterior, variedad subcoracoidea, como es en la primera imagen del lado izquierdo de ustedes arriba, la cabeza se coloca en un plano más superior, pero por debajo de la apófisis coracoides. Por eso era importante identificar la apófisis coracoides, que es ese puntito redondito situado por debajo de la clavícula, y la cabeza humeral es una variedad anterior subcoracoidea. Esa es la más frecuente de todas las posiciones anteriores posibles. Otra posición que también puede ocurrir, pero también que es muy rara y no tan frecuente, es la posición subclavicular, donde la cabeza está en un plano aún más elevado, pero inmediatamente debajo de la clavícula y por dentro de la apófisis coracoides. Entonces, para remarcar esto, la luxación glenohumeral puede ser anterior y posterior. Dentro de esta primera clasificación, la variedad anterior ocupa más del 95% de los casos. Dentro de la luxación anterior hay tres posiciones en las que puede quedarse la cabeza después de que se luxa. Puede estar por debajo de la glenoides, puede estar por debajo de la coracoides o bien puede estar por debajo de la clavícula. De las luxaciones anteriores, ¿cuál es la más frecuente? Aquella en donde la cabeza humeral queda por debajo de la apófisis coracoides. Es la más frecuente de las variedades de la luxación anterior.
La posterior se presenta en el 5% de los casos, a eso corresponde la imagen superior, una variedad posterior, una imagen completamente diferente a lo que hemos visto, y una que se llama luxación erecta, en donde el paciente se presenta, si ustedes se imaginan a ese paciente que tienen en la imagen radiológica del lado derecho, pues la extremidad superior se menciona así entrecomillado como saludo hitleriano, que es muchísimo más rara que cualquiera de estas. Entonces tenemos luxación anterior, luxación posterior, luxación erecta. Luxación anterior en el 95% de los casos, y de estos la variedad más frecuente es la subcoracoidea. La luxación posterior se presenta en el 5% restante de los casos, y dentro de todas estas variedades, una tercera posición muchísimo muy rara, afortunadamente, es la luxación erecta, en donde el paciente se presenta en actitud de saludo hitleriano, pero les repito, ocurre de manera muy, muy rara. Y estos serían los aspectos radiológicos para poder diferenciar una de la otra. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente que llega al área de urgencias? Porque va a llegar a urgencias de cualquier hospital, de cualquier clínica de medicina familiar. Antecedentes de caída con el brazo en abducción y rotación y rotado al externo. Ese es el cuadro clínico. O bien un esfuerzo máximo en rotación externa y abducción del hombro. El paciente tiene el brazo en ABD ligera, como se ve en la primera imagen, y hay un aplanamiento, y aquí sí, Frida. Por eso se dice en la acromioclavicular es pseudo, y en el hombro luxado es charretera. ¿Por qué? Porque no hay nada, está totalmente plano. Charretera es sí saben que es una charretera, ¿verdad? O hay que explicar qué es una charretera. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una charretera? Por favor. No. No. ¿No hicieron su servicio militar? A ver, Paulita. Yo leí que es la hombrera, ¿no? Es la hombrera de las chamarras militares. De los militares. Acuérdense que los sacos de los militares tienen como una hombrera, una tablita horizontal donde tiene sus rayitas y no sé qué tanta cosa, ¿no? Eso se llama charretera. Entonces, cuando hay un aplanamiento del contorno del hombro, a esto se le denomina hombro en charretera, típico de la luxación glenohumeral. ¿Y por qué es producido? Como se ve en la imagen, hay una prominencia del acromion porque no hay cabeza humeral debajo del deltoides, y entonces cae vertical hacia abajo. Entonces, para recalcar un poquito aquí, antecedente de caída con el brazo en ABD y rotación externa, actitud de ABD ligera, dolor importantísimo, el paciente le está doliendo horriblemente, hay una caída hacia abajo del brazo en relación al cuerpo, porque la cabeza humeral queda por debajo del deltoides, aparece como un hueco desde el punto de vista clínico en la redondez del hombro, y un aplanamiento del contorno del hombro conocido como hombro en charretera o signo de la charretera en la luxación glenohumeral. Desde el punto de vista del tratamiento, bueno, a lo mejor ustedes de manera directa no tienen la responsabilidad y están obligados a hacer una reducción de este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque esto debe ser realizado por una persona que sepa, que conozca, para no ocasionar mayor daño. Por lo general, ustedes como estudiantes, como internos, participan en las maniobras de tracción y contratracción para hacer una reducción cerrada en prácticamente más del 90% de los pacientes, cuando es una variedad anterior. Y las maniobras por las cuales se reduce la luxación deben ser de manera suave, que no necesiten anestesia general para conseguirla. Sin embargo, cuando se trata de individuos jóvenes con grandes masas musculares, muy fuertes, o bien cuando el paciente no pueda cooperar para hacer una reducción de la luxación, bueno, pues necesitamos realizar un procedimiento anestésico a nivel del quirófano mediante una sedación, no anestesia total, anestesia general tipo sedación, para relajar al paciente y de esta manera realizar las maniobras de reducción de esta luxación. Habitualmente son maniobras de tracción y contratracción
Y una de las maniobras más conocidas puede ser la maniobra de Kocher o de Kocher, como se le menciona en otros términos. Puede ser con el paciente sedado, acostado, siempre con un ayudante que participa haciendo las maniobras de tracción y contratracción, con un cirujano especializado que conozca este tipo de tratamiento y cómo hacer la reducción, o bien a través, si el paciente coopera, como ven ahí, está sentado, con el hombro y una toalla o una almohada en la axila para no presionar el paquete vascular, y la persona que le sujeta la extremidad superior está realizando una tracción. Lo ideal es que el ayudante esté del otro lado, hacia arriba, haciendo una contratracción, y una vez que logramos la reducción, el paciente lo inmovilizamos. La reducción sin anestesia, en casos excepcionales, ¿cuándo la realizamos? Cuando en primera, el tipo de paciente. Si ocurrió en menos de 2 horas, tenemos oportunidad de realizarla con un analgésico, etcétera, intentando evitar la anestesia. El paciente está joven, está tranquilo, está confiado y, por supuesto, la persona que lo realiza tiene que ser alguien con experiencia en traumatología para realizar la maniobra de manera correcta en el menor tiempo posible y reducir la luxación. Sin embargo, cuando ya no se cubren estos requisitos, pues muchas veces el paciente acude con nosotros después de varias horas. Es un enfermo muy aprensivo, es un enfermo con una gran musculatura, entonces sí vamos a requerir de la administración de una sedación, un tipo de anestesia general para poder realizar las maniobras de tracción y contratracción y reducir la luxación. Entonces, como observan en esta imagen, bueno, en la imagen de arriba, la persona que está traccionando el brazo hace maniobras de tracción, y la persona que está por detrás del paciente hace las maniobras de contratracción. Eso es la reducción. El paciente puede estar anestesiado. ¿En qué condiciones? El paciente ya tiene más de 3 horas de luxado. Pacientes con edad muy avanzada, en lo que si hacemos una maniobra podemos fracturarlo. Pacientes con mucho dolor, que están temerosos, excitados. Y todo esto hace que consideremos la posibilidad de hacer este tipo de maniobras, pero bajo anestesia tipo sedación. ¿Sí? Y cuando no se tiene experiencia, no hacemos nada y debemos esperar a que venga alguien que tenga la experiencia necesaria para hacer la reducción. Desde el punto de vista del médico general o médico de primer contacto, la obligación es hacer el diagnóstico por los antecedentes, por la manera en que el paciente se lesionó y, por supuesto, solicitar un estudio radiológico que permita identificar y clasificar ese tipo de luxación para poder realizar las maniobras de reducción. Después de haber realizado este tipo de reducción, vamos a inmovilizar el hombro. Hay que mantener la inmovilización de 2 a 3 semanas. ¿Por qué razón? Este es un tipo de inmovilizador de hombro, ¿sí? No disponemos de este inmovilizador, cualquier cabestrillo. La situación es que el paciente debe permanecer con el brazo pegado al cuerpo, con el codo a 90 grados y evitar los movimientos de 2 a 3 semanas. Únicamente retirarse esto para asearse, bañarse y vestirse con mucho cuidado, sin movilizar gran cosa el hombro. ¿Por qué razón lo tiene que hacer? Todo lo que vimos que se desgarró, ligamentos, tendones, cápsula que se desgarró, debe cicatrizar y esto no ocurre antes de 3 semanas. Entonces, esta es la razón por la cual, si esto no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Los tejidos blandos de la articulación del hombro no cicatrizan de manera adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el paciente vuelva a hacer el mismo movimiento que condiciona esto, se lo vuelve a luxar. Entonces, lo que ya no debería volver a ocurrir, va a ocurrir de manera recurrente y al final, después de 2 o 3 luxaciones recurrentes previas a una inmovilización inadecuada de este paciente, entonces ya el paciente va a requerir un procedimiento quirúrgico para evitar las luxaciones repetidas del hombro. Por eso es importante señalarle al paciente que una vez reducida su luxación, debe mantener su inmovilización máximo 3 semanas. Iniciando la 4ª semana, iniciamos entonces con los ejercicios activos del hombro y del codo. Y estos ejercicios en la práctica de la rehabilitación son conocidos como ejercicios de Codman. Si ustedes buscan en la literatura rehabilitación con ejercicios de Codman, son ejercicios de tipo pendular para recuperar primero movimiento.
Los deben hacer, el paciente debe estar controlado una vez por semana, debe realizar los ejercicios todos los días, por lo menos 2 veces al día, para evitar la rigidez del hombro y del codo. Esto mediante un programa específico de rehabilitación. Aquellos pacientes que tenían previamente a esto alguna actividad deportiva o atlética de manera regular o profesional relativo al esfuerzo físico, hay que advertirles que este tipo de actividad no la van a realizar antes de 3 meses hasta que se haya recuperado de manera completa. Primero la movilidad y luego la fuerza. Primero, los médicos de medicina física y rehabilitación nos apoyan primero recuperando movilidad y en segundo lugar, una vez que el movimiento de la articulación ya se recuperó, la siguiente fase de la rehabilitación consiste en rehabilitar los músculos de la cintura escapular. Todo esto es con el fin de evitar problemas de rigidez postraumática, sobre todo en quienes, lamentablemente, en aquellas personas que tenemos más de 40, 45, de 50, de 60 años que ocurre esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no rehabilitamos muy bien el hombro, la rigidez postraumática ahí puede quedar y entonces esto ocasiona dolor crónico. Desde el punto de vista de fracturas asociadas, como pueden observar aquí en la imagen radiológica, existen la posibilidad de que además de la luxación se pueda arrancar el sitio de inserción del mango rotador a nivel de la tuberosidad mayor de la cabeza humeral por el tipo de accidente. Si es una luxación donde hay una fue sumamente violenta con una gran magnitud de desplazamiento, bueno, pues por tracción o contusión, se puede fracturar o inclusive llevarse producirse una lesión del nervio circunflejo en el 25% de los casos. Por eso es importante identificar la integridad del nervio circunflejo antes y después de la reducción del hombro cuando el paciente es controlado a nivel de la consulta externa. Entonces, en la primera imagen, ustedes ven cómo es una variedad anterior supracoidea con una fractura de la tuberosidad mayor de la cabeza humeral. Y en la imagen de abajo, ustedes observan cómo el paciente del lado derecho tiene ese deltoides perfectamente dibujado con un hombro redondeado, y la imagen de la izquierda, aunque esto la luxación está reducida, pero ven una gran hipotrofia del músculo deltoides porque es el que está inervado por el circunflejo y es probable que este paciente tenga una contusión del circunflejo y requerirá un tratamiento de rehabilitación mucho más específico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. No, Creo que no, doctora. Doctora, No, doctora. el Sí, hombro dígame. en charretera es característico de la luxación glenohumeral en general o es específica del anterior o posterior? Es exclusivo de en general. No tiene. Acuérdense que la variedad más frecuente con la que se van a topar ustedes es la anterior. Pero es de la luxación anterior. La posterior es muy rara. Y obviamente si un paciente después de un trauma se les presenta con el brazo hacia adelante en forma de saludo de Hitler, que es rarísimo, pues ya van a saber de qué se trata. Es una luxación erecta, no hay charretera ahí. Okay, doctora, gracias. Y ¿Sí? tenía una duda más. La pseudocharretera, ¿dónde se daba? En la lesión de la escápula, en las fracturas de la escápula. Ok, gracias. Bien. Entonces, resumiendo esta parte de la luxación glenohumeral que ya vimos, ¿cuál es el mecanismo? Es muy importante que ustedes determinen cuando un paciente viene por una caída, independientemente del mecanismo de lesión que es en ABD y rotación externa, bueno, ¿por dónde se escapó? Por el foramen de Weybridge, en donde la cápsula articular tiene una zona débil. Establecer, en primer lugar, que el hombro está luxado. En ocasiones, o en la gran mayoría de los casos, pues es muy evidente porque cuando el paciente lo descubren para examinarlo, teniendo en cuenta, me caí, viene con mucho dolor, y hacen ustedes de primera intención la inspección de ese paciente, visualizando al paciente ya sin la ropa para ver el aspecto clínico, pues es muy evidente cuando hay un hueco en el hombro, ¿verdad?
y vemos que está fuera totalmente la articulación, es muy evidente. El siguiente paso, ¿cuál es el que tenemos que hacer? Determinar el tipo de luxación. Si el paciente me dice que hizo un movimiento de ABD y rotación externa, por ejemplo, en algunos lugares la gente que realiza actividades acuáticas, por ejemplo, en algunos lugares de la República donde las olas son muy altas, por ejemplo, o en algunas partes del mundo donde practican este tipo de actividades, si nosotros nos colocamos de frente tratando de detener, por ejemplo, una ola, colocamos el brazo en ABD y rotación externa, cuando venga el golpe sobre la palma de la mano, ¿qué va a ocurrir? Te lleva la palma de la mano hacia atrás y te puedes luxar. Entonces, la variedad anterior es la más frecuente. Dentro de la variedad anterior, la más frecuente es la subcoracoidea, aquella como vemos en esta imagen, colocada donde la cabeza desciende, sale por el foramen de Weybridge y se sitúa inmediatamente por debajo de la apófisis coracoides. La subglenoidea y la subclavicular son menos frecuentes, pero dentro de las variedades, la anterior y subcoracoidea es la más frecuente. La luxación posterior es muy rara, se presenta en el 5% de los casos, y la variedad glenohumeral posterior de la luxación, muchísimo más rara. Signos clínicos, exámenes radiológicos, ¿cuáles son las posibilidades que tengo para tratar a este paciente? Dependiendo de mi escenario clínico. Si yo estoy en una clínica de medicina familiar donde no dispongo de un especialista o de un médico capacitado para hacer la reducción, mi obligación es referir de manera inmediata, después de administrar analgésicos para tranquilizar y colocarle un cabestrillo al paciente. Ahí no podemos ponerle ninguna férula, ningún yeso, ningún aparato, nada. Es colocarlo nada más en un cabestrillo para proteger esa articulación en tanto llega a donde tenga que ser evaluado junto con la radiografía, si ya se la pude solicitar, para que se proceda a las maniobras de reducción. ¿De qué va a depender? Con o sin anestesia, del tipo de paciente, tiempo de evolución, cooperación del paciente, paciente joven, paciente musculoso, paciente adulto mayor, dependerá de las condiciones particulares de cada paciente. Quien vaya a realizar la reducción tomará en cuenta todos estos datos para saber si es con o sin anestesia. Muchas veces preferimos, cuando se tratan de luxaciones muy recientes, cuando el paciente coopera, no tiene gran masa muscular, o en un adulto mayor que está en buenas condiciones, que podemos evitar un procedimiento anestésico y administrar cualquier medicamento, pues muchas veces realizamos las maniobras de reducción sin ningún tipo de anestésico más que con analgesia. Ahora, si las condiciones no permiten realizarlo porque podemos lesionar más al paciente, el paciente está inquieto, no te ayuda, está temeroso o está pegando de gritos y te dice, a mí quíteme el dolor y hágame lo que quiera. Bueno, son condiciones muy particulares, entonces donde quienes realizamos la reducción, pues tendremos que solicitar un procedimiento anestésico para poder realizar la reducción lo más pronto posible. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir después de reducir una fractura? Aquí entramos con una radiografía y esto es como las cirugías estéticas. Hay un antes y un después. Entro con una radiografía y el paciente, después de reducir su luxación, le tengo que tomar una radiografía de control. Hay una pre y una post, que me va a demostrar que el hombro está en su lugar. Después lo inmovilizo. Lo inmovilizo con un inmovilizador de hombro, con un cabestrillo, y hay que ser muy, muy precisos, recomendándole al paciente que su inmovilización la tiene que tener por lo menos durante 3 semanas. ¿Por qué? Porque si esto no lo realiza, entonces el hombro puede luxarse nuevamente ante la situación de un tiempo de inmovilización insuficiente que no permite que los tejidos que se desgarraron y lastimaron durante el proceso traumático puedan repararse y nosotros poder devolverle a ese hombro la movilidad a través de un programa de rehabilitación. Existen algún tipo de lesiones asociadas que son, en primer lugar, fracturas a nivel de la tuberosidad mayor y mucho menos frecuentes, pero sí importantes de considerar, la lesión del nervio circunflejo en aproximadamente el 25% de estos casos. Y las lesiones de la arteria o la vena o sus ramas circunflejas son mucho más raras. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?
¿Quedó claro? Sí, claro. Sí, doctora. Sí, En el caso, A ver, escucho. bueno, ¿se escucha? Sí, Entonces, Eric, no te escucho, Eric. ¿Puedes subirle a tu volumen, por favor? bueno, No te escucho, mi vida, no te escucho. bueno, ¿se escucha? No escucho. Sino que lo puede escribir en el chat. A ver, escribe en el chat, así todo el mundo leemos. Eric, ¿tú también vas a preguntar o alguien más? ¿No? No veo ninguna pregunta en el chat, por favor. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? A ver, las luxaciones son indicación de RX. Sí. A ver, Carlos, tú hiciste esta pregunta. ¿Las luxaciones son indicativas de RX? Sí, por supuesto. O sea, yo puedo decir clínicamente, este hombro está luxado. Pero la única persona en un momento puede decidir qué hacer, aún sin radiografías, por su experiencia, por conocimiento, etcétera. Y bueno, aunque esto no es muy común, pero bueno, si yo veo un hombro luxado, en mi caso como especialista, tengo a un paciente con un hombro luxado y les puedo poner un ejemplo muy sencillo en mi caso personal. Exactamente un día antes de que cierre todo esto de la pandemia, mi mamá, una mujer de 85 años, activa, completa, sin ningún problema, tropieza, cae y en ese momento me dicen, se cayó mamá en un restaurante saliendo de una comida. Me acerco, toco, el hombro está luxado. ¿Qué creen que hice en ese momento? Yo como especialista. Dolor, no te preocupes. Tráigame una silla, una toallita, una servilleta, una persona, un familiar estaba ahí, le dije, tú jalas aquí y yo jalo aquí. Y en ese minuto le reduje la luxación, le puse un cabestrillo y vámonos a tu casa y luego hacer una radiografía de control. No necesité la radiografía, pero es una situación muy particular. ¿Por qué? Porque se trata de un familiar, una persona que cooperó, que no tenía gran masa muscular, una persona que teníamos que resolverlo de manera inmediata, en donde no le dije lo que le voy a hacer y no necesité ningún procedimiento anestésico y lo único que necesité fue una radiografía de control para ver que todo, aunque clínicamente yo sabía que todo está en su lugar, así lo hice. Ese es un escenario. ¿Cuáles son los escenarios más comunes? Si estoy en urgencias, si recibo un paciente donde clínicamente tengo el aspecto clínico de una luxación glenohumeral, mi obligación, porque soy en un hospital público, como interno, como residente, como médico general, es solicitarle, a pesar de tener el diagnóstico clínico en ese momento, de solicitarle una radiografía. Y con la radiografía yo ya puedo solicitarle la valoración del médico especialista para que se encargue de la reducción de esa luxación. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, Carlitos? ¿Me escuchaste? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consideración? ¿Alguna Sí, otra? podría ¿Sí? dar un ejemplo de la ABD con rotación externa, o sea, más o menos cómo es la posición A ver. de esto.
Permíteme un segundito. En la imagen anterior está. Permítanme. En esta primera imagen, ¿en qué posición está el brazo del levantador de pesas? Está separado del cuerpo, esa es la ABD. Y la rotación externa está dada por el peso que está cargando con la pesa, ¿sí? Que lo está llevando hacia atrás. Entonces, en ABD y rotación externa se luxa el hombro. Y abajo está el aspecto clínico. En esta otra imagen, en la imagen de abajo, como ven, este jugador de voleibol tiene el brazo totalmente separado del cuerpo que está en ABD y la mano se va hacia atrás y alguien lo empuja con la mano hacia atrás, tratando de evitar que lance el balón. Y entonces esa posición es de ABD y rotación externa. Separas tu brazo, lo llevas la mano hacia arriba y nada más recuerda que una caída en esa posición con una fuerza que vaya sobre la palma o directamente sobre el antebrazo me va a producir un mecanismo forzado de ABD y rotación externa y en ese momento se luxa la articulación. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Esta es otra posición también. Repasamos nuevamente los tipos de luxación, anterior, posterior, luxación, la imagen radiológica de cada una, la luxación erecta, el cuadro clínico, antecedentes, aspecto clínico, maniobras de tracción y contratracción, condiciones para que se dé sin anestesia, condiciones que se den cuando realizamos procedimientos bajo anestesia mediante esta serie de condiciones, la inmovilización adecuada, ya sea con un aparato ortopédico, sencillamente con un cabestrillo que me mantenga esta posición, no autorizar antes del tiempo necesario la práctica deportiva o el retorno a sus actividades y la inmovilización tiene que estar por lo menos durante 3 semanas y les sugiero para conocimiento general buscar en algunos artículos ejercicios de Codman, C-O-D-M-A-N, para la rehabilitación de los pacientes como parte de los ejercicios básicos para la rehabilitación, en particular de la luxación glenohumeral. En el caso de las lesiones raras, pero que hay que tener presentes, la lesión del nervio circunflejo, como se atrofia y se pierde de manera comparativa en esta imagen de abajo, la redondez del hombro, que nos las da, por supuesto, el músculo deltoides. A ver, Braulio, dígame. Sí, doctora, ¿hay una forma de saber clínicamente que hay un arranque, una fractura del troquínter? ¿O tiene que Del ser? troquínter no, clínicamente no. Esto es, por eso les decía que hay una radiografía pre y post. ¿Por qué? Porque a veces, por el tipo de maniobras que hacemos, si no sabemos, por hacer grandes maniobras para reducir, si tenemos en cuenta que es un paciente que ya pasaron más de 5 o 6 horas y estamos ahí traccionando y jalando, en el momento de la reducción podemos producir una fractura. Y si yo tengo una imagen radiológica previa a la manipulación, pues ya sé que tengo que tener más cuidado con esto y el paciente va a tener un poquito más de tiempo de inmovilización porque recuerden que en ese sitio se inserta el mango rotador. Entonces tenemos que esperar que consolide, aunque la consolidación se da de manera regular, si no hay un gran desprendimiento en 4 semanas porque es hueso esponjoso, salvo que ese arrancamiento de la tuberosidad mayor esté muy desplazado. A ese le sigue la cirugía para colocarle un tornillo y reinsertar el mango rotador. Perfecto, gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más?